vez a usted le tocó llegar a algún lugar y estaban trabajando en algo y usted dice, ¿en qué puedo ayudar? Tal vez estaban cargando un camión, tal vez estaban construyendo una habitación, haciendo una banqueta. ¿Se acuerdan que antes, pues hace muchos años, era cuestión de hacer las banquetas, era una fiesta en la cuadra? Yo recuerdo que era una fiesta en la cuadra cuando un vecino iba a hacer la banqueta, decían, vamos a ayudar, y ahí va uno a ayudar y a dejar así un corazoncito uno en el cemento, ¿verdad? Y hasta la fecha ahí está. O ponía uno el nombre, o ponía uno algo, uno de travieso, eran los patojos, los adultos no hacían eso, pero este término, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? Aún todavía lo usamos, ¿verdad? Cuando se organiza algo, dice, ¿podemos ayudar en algo? Y es esta disposición de querer ayudar. Pues bueno, el cuerpo de Cristo ha sido estructurado por el Señor de tal manera que cada uno de nosotros ayude en algo. No hay un solo creyente, un solo cristiano que, de acuerdo al plan de Dios, a ese plan terrenal pero eterno al mismo tiempo, no tenga una función específica en el cuerpo de Cristo. Amén. Y yo quiero que abran su Biblia, por favor, en este pasaje de 1 Corintios, en el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿En qué puedo ayudar? Es el tema del mensaje. ¿En qué puedo ayudar? Y cuando yo pregunto en qué puedo ayudar es porque estoy dispuesto a ayudar, ¿sí? Puede ser que me pongan a hacer algo que a mí no me gusta. Y a mí me tocó en más de alguna oportunidad nosotros decíamos por chute, decíamos, ¿verdad? ¿Para qué fuiste? Le decían a uno, ¿para qué te fuiste a ofrecer? Porque lo ponían a hacer, o trabajaba uno más horas de lo que uno iba a ayudar 15, 20 minutos y terminaba trabajando 1 hora, 2 horas. Pues la palabra del Señor, y Pablo específicamente escribiendo a los Corintios, habla acerca de cómo ayudar, cómo puedo ayudar al cuerpo de Cristo, cómo puedo ayudar, pero más que al cuerpo de Cristo, porque a veces lo circunscribimos a la iglesia local, ¿cómo puedo ayudar al reino de Dios? Porque Dios espera, la palabra del Señor menciona que nosotros somos colaboradores, sobreedificamos también, amén. Así es que vamos a leer lo que Pablo nos dice al respecto, inspirado por el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que ignoren porque no saben, o que ignoren porque somos indiferentes al poder y a la capacidad que Dios nos ha dado acerca de los dones espirituales. O sea, puedo ignorar porque no sé, pero puedo ignorar porque soy indiferente a lo que he recibido de parte del Señor. ¿Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, este es un decreto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Dice que es el mismo Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Para provecho. Ahora, hay una descripción, a continuación empieza una descripción de todo lo que son los dones espirituales, por lo menos en esta parte de esta carta. Más adelante en el capítulo 15 Pablo habla de algunos otros dones, y en Romanos también se habla de algunos dones espirituales, pero vamos a ir mencionando cada uno de ellos, porque tenemos que saber por qué Pablo dice que nosotros no ignoremos acerca de los dones. ¿Por qué le habla a la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba siendo contaminada por una serie de problemas dentro de la iglesia que tenían que ver desde pleitos, contiendas por la posición de cada uno dentro de la iglesia, pero también por problemas de inmoralidad. Ya la inmoralidad se había empezado a meter a la iglesia, había permeado la iglesia del Señor allí en Corinto. Ya ustedes recordarán que el pastor de la iglesia de Corinto, cuando Pablo escribe, es Tito. Y hay algunas preguntas que surgen de lo que es la parte de los dones espirituales. La pregunta es, ¿todos lo hemos recibido? Sí, todos hemos recibido dones espirituales.
Los dones no es lo mismo que los talentos naturales. El talento natural es esa capacidad biológica con la que usted nace, mi amado hermano y hermana, y que usted tiene la habilidad para poder desempeñar ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya sea en las artes, en la construcción, en lo que es la artesanía, etcétera. Tenemos esa habilidad peculiar, personal y muy específica de hacer cosas. Esos son los talentos naturales con los que nosotros nacimos. Pero no debemos de confundir los talentos naturales con los dones espirituales. Los dones espirituales nos son impartidos por el Espíritu Santo en el momento que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. De tal manera que cuando nosotros oímos a Pablo hablar acerca de no ignorar de los dones, tenemos que ir un poquito adelante, solo para, lo menciono, ya lo veremos un poquito más adelante, pero en el capítulo 14, verso 1, Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahora, cuando oímos la palabra procurar, pensamos, cuando alguien te dice, procura llegar a las 4. Cuando te está diciendo, procura llegar a las 4, en la terminología bíblica, te está diciendo, llega a las 4. En el lenguaje chapín puede llegar a cualquier hora. O sea, es a partir de las 4. Cualquier hora, ¿verdad? Alguien decía en algún momento un poquito descarada, decía, llegó a las 5 menos 20, dice, no, pero todavía son las 4, son las 4:40. Entonces, cuando Pablo dice, procurad los dones, está diciendo como, procura llegar a esa hora, llega a esa hora. ¿Alguna vez oíste en casa a tu mami, a la abuela, a los que se criaron con abuela, decir, procura terminarte todo? No te está diciendo que trates, te está diciendo, te lo tienes que terminar todo, ¿verdad, mi hermana? Procura terminártelo, procura comer bien, come bien, amén. Procura arreglarte un poco, procura bañarte todos los días. No te están diciendo, intenta, te están diciendo, tienes que bañarte todos los días, tienes que arreglarte bien todos los días. Procura todo esto. Pablo no está diciendo, te dejo una posibilidad de que lo hagas, sino cuando él dice, procurad los dones espirituales, Pablo está diciendo, tienen que manifestar los dones espirituales en la iglesia y fuera de la iglesia también. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál era el problema en la iglesia? La iglesia de Corinto estaba experimentando lo mismo que está experimentando la iglesia actualmente. Y aquí surgen varias preguntas. Cuando Pablo habla de esos dones y empieza a hablar Pablo dentro de todo lo que son esos dones, procurar los dones, no ignoren de los dones. Hay varias preguntas y una de ellas son, ¿cuáles son los dones esenciales para que la iglesia funcione bien? ¿Cuáles son los dones esenciales para que la iglesia funcione bien? ¿Cuáles son los dones más válidos y verdaderos? ¿Cuáles son los que más pesan dentro del crecimiento de la iglesia? Porque los dones son para que la iglesia crezca y tú recibiste dones del Espíritu Santo para que pongas en acción esos dones para que la iglesia crezca. ¿Cuáles son los dones más importantes? ¿Cuáles son los dones más útiles y necesarios para la iglesia? ¿Cuáles son los más útiles? Porque pueden haber 23 dones, pero ¿cuáles son los más útiles para este tipo de iglesia local o cada una de las iglesias en particular? ¿Cuáles son los dones más útiles y necesarios? Y dentro de todos los dones útiles, ¿cuáles son los que tienen prioridad? Si yo les pregunto a ustedes, si hago una encuesta y les digo, ¿cuáles son los dones que ustedes creen que prioritariamente esta iglesia necesita? Yo creo que cada uno mencionaría los mismos o diferentes dones, amén. Ahora, cuando Pablo habla acerca de esto, Pablo está hablando a una iglesia de Corinto que estaban luchando con una serie de problemas dentro de la iglesia y en la evangelización de la iglesia. No solo los que estaban evangelizando y utilizando sus dones, sino que también dentro de la iglesia, y uno de los problemas era la falta de unidad. Ahora, ¿qué une a la iglesia? El Espíritu Santo. Si la iglesia está experimentando falta de unidad, es porque los dones no estaban fluyendo en la iglesia. El Espíritu Santo no va a unir a la iglesia por arte de magia.
El Espíritu Santo no va a amalgamar a la iglesia porque el Espíritu Santo la quiere unir, la quiere amalgamar. El Espíritu Santo, la forma de unir a la iglesia es en el trabajo de cada uno de los miembros de la iglesia y particularmente en los dones que fluyen a través de tu vida. Amén. Habían falsas enseñanzas en la iglesia de Corinto, por supuesto, y el problema de la inmoralidad tipificado por el adulterio, la fornicación y la homosexualidad. Así es que lo de la homosexualidad no es nada nuevo. Amén. Así es que tenemos que ver y quiero partir a través de esto. Fíjense bien, primero la unidad de los dones. Los dones, por eso es que cuando leemos nosotros del verso 4 al 6, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Jesucristo. Hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas es Dios, el Padre. O sea, está el Espíritu Santo, está Jesucristo y está el Padre, Dios eterno. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Por qué se habla de dones en la palabra del Señor? Porque hablamos de muchas cosas. Mire, la iglesia en algún momento se interesa por lo que da resultados o resultados mediatos o inmediatos. La iglesia se preocupa en algún momento y se ha preocupado por la prosperidad, por tener recursos, porque no nos falte nada, por las sanidades, por la liberación, por las cosas que son muy evidentes y muy palpables para nosotros. Y entonces la iglesia se encierra y se ha encerrado, estoy hablando de toda la iglesia en general, en los resultados más inmediatos que la iglesia puede tener. Pero la operación de los dones espirituales, de los cuales Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones, es número uno, ¿para qué sirven los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones en una iglesia? ¿Y quiénes tienen esos dones? Amén. Así es que tenemos que ver cuáles son esos dones espirituales. Pablo dice que dentro de la iglesia, en el uso de los dones, si yo les pregunto a ustedes, y voy a pedirle aquí a mi hermano, ¿dónde estás? Aquí está mi amada. Entrégale un papelito a cada uno. Nuestra hermana les va a entregar un papel y ustedes van a poner su nombre y van a poner el don espiritual que fluye en ustedes. O el don espiritual que ustedes tienen, pero que no fluye. ¿Sí? Amén. Tú puedes tener 100 quetzales en la bolsa, y hay gente que está necesitando que les compres un refresco, pero no lo compras. Tú tienes los 100 quetzales y podrías suplir la sed de esas personas, pero como decimos en términos muy populares, no fluye el dinero, ¿verdad? Hay un término financiero, ¿verdad, Rodi, que es el flujo de caja, ¿verdad? O el cash flow, dicen los hermanos un poquito más coquetos, ¿verdad? Pero el flujo de caja, ¿verdad? Ahora, es eso, cuando tú hablas de flujo, estás hablando de algo que está corriendo, que está circulando. Pues bien, los dones espirituales deben de ser un flujo dentro de la iglesia del Señor. Si tú tienes un don, voy a ir anticipando los dones, si tú tienes el don de sanidad, por ejemplo, debe de fluir en la iglesia cada domingo, cada jueves, cada martes. El don de sanidad que tú tienes debe fluir porque es como va a crecer y se va a fortalecer ese don. Es un ejercicio como el ejercicio muscular, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú haces ejercicios, estás tratando de tonificar alguna parte de tu cuerpo, ¿verdad? Algunos las piernas, otros los bíceps, otros los tríceps, otros el abdomen, amén, ¿sí? Otros los ojos, porque solo van a ver cosas al gimnasio. Y entonces estamos tratando de fortalecer algo, amén. Pero para fortalecer ese músculo, ¿qué hacemos? Estamos ejercitando. Y los dones espirituales, por eso Pablo dice, no quiero que ignoren, procuren los dones espirituales. Hagan que fluyan los dones espirituales. Y en ese papelito que ustedes han recibido, ustedes van a anotar su nombre, por favor, y cuál es el don que ustedes creen que ustedes tienen, que les ha sido impartido. Puede ser que alguien ponga, yo no tengo ningún don. Entonces, lo que sabemos es que necesita leer las Escrituras, porque aquí dice que el Espíritu le da a todos como Él quiere. Amén. No hemos llegado a ese pasaje, pero así dice.
Entonces, si el Espíritu Santo imparte dones, todos y absolutamente todo hombre y mujer nacido de nuevo, porque aquí leímos, ¿verdad? Nadie llama al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo y tú lo tienes porque estás aquí sentado, sentada, escuchando la palabra del Señor, tú tienes dones espirituales. Amén. Y esos dones deben de funcionar dentro del cuerpo de tal manera que la iglesia crezca, que edifique. Si yo te pregunto, en el mundo nosotros escuchamos mucho la frase, sea usted la diferencia. Amén. Y entonces nosotros entramos dentro de ese curso motivacional que nos va a enseñar cómo ser nosotros la diferencia. Ahora, en la iglesia, el Señor no te está diciendo que seas la diferencia, sino te está diciendo que corras con paciencia la carrera que tienes por delante, de tal manera que el don que tienes debe de fluir semanalmente dentro de la iglesia para la edificación y la construcción de la iglesia. Amén. Ahora, el Espíritu Santo es el que le da a cada uno ese don. El Espíritu Santo toma esa prioridad, sabes que el don que el Espíritu Santo te va a dar va muy en armonía con tu temperamento, con tus talentos naturales. Va en armonía. El Espíritu Santo te hace fluir ahí, pero no confundas talento con un don. Aunque existen diferentes dones, existen diferentes operaciones, pero los dones no es algo que yo merezca, ¿sí? No es algo yo merezco eso, y es la competencia que desafortunadamente se ha dado dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el don más visible? Cuando preguntamos, ¿cuál es el don más visible dentro de la iglesia del Señor? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Amén, los dones de poder, amén, los dones están clasificados, muy bien. Los dones están clasificados, hay dones de inspiración, hay dones de poder y hay dones de revelación. Entonces, los que nos gustan son los de poder, porque ¿eso qué hace? Hace que la gente nos vea a nosotros. Por eso es que en el cuerpo de Cristo no es preeminencia, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tiene que amonestarlos al respecto, porque lo que estaba sucediendo es que en el uso de los dones empezaron a enseñorearse algunos de los dones que tenían, porque posiblemente los dones que más se manifestaban en el don de milagros, el don de sanidades y posiblemente el don de discernimiento de espíritus. Posiblemente, vamos a ver cómo es uno de los dones más olvidados dentro de la iglesia. Pero ese don no está en función a cuántas veces vas tú a la iglesia, cuánto lees la Biblia, está en función al Espíritu Santo, a la soberanía del Espíritu Santo que te da ese don. Y te da ese don porque sabe que tú lo puedes ejercer. Amén. Cuando presentamos a Sarita el domingo pasado, decíamos, ¿por qué Dios le da a Gustavo y a Andrea, teniendo dos varones, por qué les da ahora una mujer? Porque hubo un proceso en la vida de ellos dos, como muchos de ustedes que tienen hijos, en el cual Dios te trae a esa revelación de la capacidad que tú tienes. Los dones espirituales en la iglesia funcionan de la siguiente forma. La administración de ese don, ¿qué es administrar? Es lo primero que tenemos que preguntar. O sea, porque tengo que ver, si el Señor está impartiendo dones para la administración es cuando tú ejecutas, ¿ves? Cuando tú organizas, planificas, coordinas, controlas, ¿ves? Es todo un cúmulo de cosas en el don espiritual que Dios te ha dado. Por supuesto que cuando nosotros vemos el don de sanidad, sabemos que no solo era el que prevalecía, sino el que también provocaba más simpatía dentro de la gente, y era lo que más se buscaba, porque era lo que más rápido se miraba. Pero vamos a ver algunos otros dones que hay allí, y todos estos deben de estar bajo esa autoridad del Señor. Amén. Romanos 12:3, Pablo, hablando siempre, porque él escribe esta parte del libro de Romanos, dice, 12:3, Romanos, digo pues, por la gracia que me es dada, Romanos 12:3, para que vayan subrayando.
Fíjate bien, que está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia porque dice a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ahora, Pablo no está hablando solo de la fe como esa parte fundamental para la inspiración de los dones. Pablo está hablando de los dones que Dios ha dado. Repartió a cada uno. ¿Para qué reparte Dios algo? ¿Para qué reparte? Para que se use. O sea, tú recibes para usar, así como recibieron el papelito. Usted puede ser que cuando yo vea los papelitos al final, vea que algunos no pusieron nombre, algunos puede ser que no llenaron nada, lo dejaron en blanco y solo pusieron su teléfono para que les llamemos. Por lo menos pon tu teléfono para que te llamemos. Pero fíjate bien, conforme a la medida de fe, o sea, la medida de fe no es que haya una fe así, otra así, otra así y otra así, sino es en la medida que usas tu fe. Conforme a la medida que usas tu fe. Y el uso de la fe está enraizada en lo que son los dones espirituales. Cuando preguntamos, ¿qué don te gustaría tener? ¿Verdad? ¿Qué don? ¿Qué don te gustaría tener? Piensa por un momento, ¿qué don me gustaría tener? Porque tú te conoces cómo eres y sabes de lo que estás dispuesto. ¿Sí? Yo estoy seguro que algunos de ustedes están pensando, a mí me gustaría el don de milagros. Pero tienes otro don. Y hoy cuando estás escribiendo te das cuenta que tienes otro don, no tienes ese, pero ese te gustaría. Ahora, ¿por qué Dios, el Espíritu Santo te asigna un don y no te asigna el que tú quisieras? Porque el que sabe la verdadera necesidad tuya en el cuerpo para edificar es Dios. Porque si te da este don, lo más seguro es que no lo uses o te envanezcas. Amén. Porque ando buscando algo que para mí me va a producir cierto resultado, cierto fruto. Amén, fruto. No dice así, es fruto, así para acá. Fíjate bien, Romanos, Pablo más adelante en ese capítulo 12 de Romanos, pero en el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Fíjate bien, ¿de dónde saco yo que tú no tienes solo un don? De este pasaje. Porque cuando el Espíritu Santo viene a ti, Él viene con todos los dones. Son 23 dones. Aquí hay 9, los que vamos a leer. Pero Él dice que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos da, te da fuerza y te sitúa el don en el que tú tienes esa capacidad intelectual, emocional, física, pero sobre todo una intensidad espiritual y la profunda relación con Dios para poner en obra ese don. Así es como la iglesia crece, así es como la iglesia es construida, en el uso de los dones. No es solo que Dios nos envíe gente, que Dios mande, pero que salvemos almas, pero ¿y si no voy? ¿Y si no ejecuto esto? Y si hay un enfermo y yo lo primero que hago es darle la tarjetita de mi médico en lugar de orar por él? Porque eso es lo primero, la primera instancia es: ¿está enfermo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Orar o no? Hay una persona que necesita un milagro, ¿qué hago? ¿Oro por ese milagro o le digo, usted crea? Porque a veces le queremos echar la culpa a la persona, ¿no? La responsabilidad por lo menos, no la culpa, pero la responsabilidad. Usted créale a Dios. Si no pasa nada, es que usted no creyó. No, quien no creyó fuiste tú. Quien no pusiste en ejecución ese maravilloso don del Espíritu Santo, fuiste tú. Fíjate bien, ahí en ese pasaje,
cuando estábamos viendo allí, regresemos por favor al 12, en el verso 7 dice, pero a cada uno, ¿quién es cada uno? Cada uno, ¿quién, mi hermano? ¿Quién? Todos nosotros, cada uno. Aquí no hay nadie que pueda decir que no ha recibido algo del Señor. Y hemos recibido el Espíritu Santo. Dice, a cada uno le es dada la manifestación, la evidencia del Espíritu. Tiene que haber una evidencia, debe de haber una evidencia. Dice, ¿para qué? Para provecho. Amén. Aquí en Guatemala, cuando nos levantamos de comer, generalmente decimos que muchas gracias y que nos contestan. Buen provecho. ¿Qué quieren decir con eso? Esperamos que te hayas llenado. ¿Sí? Ahora, fíjate que Pablo dice, para provecho, manifestación del Espíritu para provecho, para que la iglesia se llene, para que la iglesia sea plena, para que la iglesia esté satisfecha en la manifestación de los dones del Espíritu Santo y la iglesia vaya creciendo en todas sus coyunturas. Para provecho. ¿Alguna vez habías pensado por qué decimos buen provecho? Pues es para eso. Según los historiadores es para eso. Esperamos que la comida le haya caído bien. Esperamos que se haya llenado. Esperamos que se haya sustentado. Buen provecho. Esperamos que haya tenido las proteínas, minerales y todo ese tipo de cosas que deberías de tener. Amén. Entonces, para provecho. Miren, es interesante porque nosotros tenemos que ver cuál es el propósito real. Miren pues, la palabra provecho viene de la palabra griega sumperón, ¿sí? Que significa edificación, ventaja. Fíjense lo que significa provecho: edificación, ventaja y beneficio. Amén. O sea que el don que tú tienes, que ya escribiste ahí en el papelito, los dones que tengas, pero que sean reales. O sea, cuando digo sean reales es, yo sé que lo tengo porque cuando pasa esta situación yo generalmente oro y pasa eso. Ahora, por favor, no confundamos esto con la adivinación, porque aquí es donde espíritus, por eso dice Pablo, ¿verdad? Que probemos los espíritus, si son de Dios. Porque se ha metido a raíz de esto, a raíz de la falta, de la deficiencia de uno de los dones para mí más poderosos dentro de la iglesia, que es el discernimiento de espíritus. A raíz de eso se adolece en algún momento de esto, han permeado espíritus de adivinación dentro de la iglesia. Amén. Y entonces, ya adivino. A veces nosotros hablamos de los sueños y las visiones, ¿verdad que sí? ¿Existen los sueños y visiones en la Biblia? Sí existen. Ahora, ¿Dios da sueños y visiones? Sí, puede ser que sí, sí da. Ok, muy bien. ¿Para qué los da? Para edificación de la iglesia. No para que vas a tener un carro nuevo, no para que vas a tener una novia que es Miss Universo, o vas a tener un novio que es Mister Universo, ¿verdad? Para edificación, los sueños y las visiones. Si el Señor trae, la Biblia dice que hay manifestación de sueños y visiones, pero no es eso lo que nosotros debemos de buscar. Señor, dame sueños, dame visiones, ¿para qué? No, procura los dones espirituales. Y en los dones espirituales no hay ninguno que se llame sueños y visiones. ¿Sí? Amén. Leámoslos entonces para que estemos completamente seguros. Fíjense bien, vamos al pasaje del versículo 8. Porque a o sea, una persona, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y a otra fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Todas estas cosas las hace el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Amén. Ahora, Marlon debe tener dones. Tita, mi hermana Lili, Rodimiro, mi hermano Omar, Evelyn, que deben de ser puestos para que la iglesia madure, se consolide, se afirme y crezca para la gloria de Jesucristo en la iglesia. Claro, en el mundo también, porque en algún momento como cartas abiertas para ser leídas, pero también como luz y sal de la tierra, debemos de poner también esos dones, van a tener un beneficio para los no creyentes también. Amén. Entonces, ¿para qué son los dones que apuntaste? Para que la iglesia crezca. ¿Cómo hago crecer la iglesia? Pongo mi granito de arena, pues ejecuto, practico y manifiesto el don que he recibido. Amén. Ahora, fíjense bien, nuestra hermana Norma tiene ese talento de la música, ¿sí? Del canto. Pero lo que provoca con el canto, la administración, esto es el don fluyendo del Espíritu. Amén. Se pueden romper ataduras, se pueden pudrir los yugos, puede sanar el enfermo, puede ser liberado el cautivo, pueden suceder milagros cuando yo entiendo. Y en el capítulo 14 dice Pablo, yo no canto solo con el espíritu, yo canto con el entendimiento. Cuando yo canto, estoy declarando en ese cántico para que el Espíritu Santo en el don que me ha dado empiece a fluir y empiecen a suceder cosas dentro de la iglesia. Amén. Hablamos mucho de la reforma, hablamos mucho de la reforma protestante, hablamos mucho de los hombres que iniciaron la reforma protestante, pero hacemos poco de lo que ellos hacían. ¿Verdad? Decimos, somos el resultado, pero ¿saben cómo sucedió? Como las generaciones en las familias. Una generación edifica, construye, edifica activos, la otra generación trata de cuidarlos, pero se divierte un poquito más, y la tercera generación lo agarra de parranda. Entonces pierden los bienes. Eso es lo que ha pasado en algún momento con parte de la reforma protestante para nosotros, ¿verdad? Conocemos qué pasó, conocemos qué sucedió, sabemos cuándo fue, en qué año, quién fue el que fue a clavar ahí las 95 tesis, quiénes le siguieron a él en todo este proceso, pero allí había oración, dedicación. Mire que ahí no estaban viendo el reloj a qué hora terminaba el servicio. Allí estaban esperando qué les iba a decir el Señor para emprender el viaje hacia donde el Señor les dijera. Para preparar las maletas, o ya tenían su maleta preparada para lo que el Señor les dijera, o para ministrar. El tiempo no era el problema dentro de la iglesia, que ahora sí es un tiempo, ahora sí es un problema el tiempo. Pero cuando se pone la manifestación y se ponen en acción los dones del Espíritu Santo, dice la Biblia que cada hombre, cada mujer tiene dones del Espíritu Santo. ¿Cómo los pongo en acción? Me gusta mucho lo que el Señor Jesús escribe en Juan capítulo 15, verso 16, porque esto rompe con algunas estructuras que nosotros tenemos, religiosas. Evangelio de Juan capítulo 15, verso 16. Amén. No me elegisteis vosotros a mí. Es enfático, contundente, rotundo el Señor con esto. No me elegisteis vosotros a mí. Por eso es que cuando nosotros decimos, yo acepté a Jesús, estamos usando una mala frase, equivocada. Total, ¿verdad que sí, mi hermano? Yo acepté a Jesús. Yo no, aquí dice que no, yo no fui el que lo acepté, Él me aceptó a mí. Amén. Dice, sin que yo os elegí a vosotros para que, y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que demos fruto. ¿A través de qué? Del mover de los dones del Espíritu Santo en nosotros. Fruto. Ahora yo te pregunto, ¿qué fruto llevas ya este año? Con ese don, con el que escribiste ahí. Porque si no escribiste nada, es evidente que no hay fruto.
Ahora, puede ser por ignorancia, es que uno no sabía. Ok, pero el Espíritu Santo de todas maneras te lo dio, lo sepas o no lo sepas, el Espíritu te lo dio. Ahora, fíjate cómo sigue. Y dice, y vuestro fruto permanezca. Y nosotros solo hacemos lo último, para que lo que pides al Padre en mi nombre os lo dé. Eso sí nos gusta, ¿verdad? No, es que la Biblia dice que lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo va a dar. Sí, pero estás obviando lo que dice antes. Si no damos fruto, lo que pidamos no nos va a ser hecho porque no hay fruto. Amén. ¿Te acuerdas de la semilla, el labrador y la semilla? ¿Cuál semilla fue la que dio buen fruto? La que cayó ¿en dónde? En buena tierra. La otra no dio fruto. Y si no dio fruto, no va a ser cuidada. Amén. Vuestro fruto permanezca. No es solo que dé fruto, sino que el fruto permanezca, que esa higuera vuelva a dar fruto, que ese naranjal vuelva a dar fruto, no que dé fruto solo una vez. Amén. Los cafetaleros nos están esperando, los cañeros, ¿verdad, Gustavo? Y todo eso nos están esperando, los de Arveja, China y allá en Petén con todo esto de la palma africana. Ellos no están esperando que les dé una sola vez. Dicen, bueno, ya de una vez quememos la tierra y vámonos, ¿verdad? Ellos están esperando y preparan la tierra para que siga dando fruto, para que el fruto permanezca. Es un árbol que da 3 manzanas, pero la siguiente cosecha van a ser 8 manzanas, y la siguiente van a ser 12 manzanas, y la siguiente van a ser 24 manzanas. Ese es un buen árbol. Y tú eres una tierra donde Dios puso su semilla, la mejor semilla, la escogida, la semilla escogida, su Hijo. Y puso su Espíritu en ti y te repartió dones para que tú hagas que esos dones funcionen, para que lleves fruto. ¿Para qué? ¿Para qué vas a llevar fruto? Para que la iglesia crezca y para que la iglesia se consolide y para que la iglesia madure como la novia de Cristo. ¿Qué estoy haciendo con el fruto? Miren las hijas, les pregunto a las hermanas más o menos de mi edad, ¿cómo enseñaste a tu hija a cocinar para cuando se casara? Algunos no, puede ser que algunos no les enseñan, le digo, no, tú lo que tienes que hacer es que te ponga una para planchar, una para quebrar los patojos, otra para cuidar. Pero que generalmente las mamás enseñan a las hijas a cocinar. ¿Para qué? ¿Para qué les enseñan a cocinar? Para que ellas atiendan a su esposo cuando se casen y sean buenas cocineras y sean mujeres que están dando fruto. Al hombre, ¿por qué se le enseña a trabajar? Para que sea un hombre que sostenga bien a su hogar, que piense, no que se va a sacar la lotería, yo esperando que me saque la lotería, está esperando cuando se case, ese hombre sabe hacer cosas en la casa, no es que yo eso no sé, no, lo hace, tiene una especialización y la hace bien. Pues esto, Dios te eligió a ti y a mí para que llevemos fruto, puso el Espíritu Santo en nosotros con los dones para que llevemos fruto. Ahora, ¿qué fruto estás dando? Pregúntate, ¿qué estoy dando? Con ese don que escribiste ahí, o esos dones, algunos pueden ser que han escrito 2 o 3, ¿qué fruto has dado? ¿Es evidente el fruto? ¿O no se mira? ¿O mucha hoja? Mucha hoja, ¿verdad? Y todo verde y así. Por fuera se ve bonito, o se ve bonita, pero no hay fruto. O sea que no estás poniendo el don, estás practicando una religión, no estás ejerciendo como ese hombre y esa mujer único, que Dios le ha dado un don para que produzca fruto y lleve fruto y ese fruto permanezca para siempre. Amén. Aquí habla acerca de, cuando Pablo está hablando acerca de los dones, dice, a este le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. ¿Se acuerdan que Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios?
Ahora, ¿qué dice? ¿A qué se refiere Santiago? Al don de sabiduría. Tal vez tienes otros dones, pero si te falta sabiduría, pide el don de sabiduría. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el don de sabiduría? Es todo el sistema de la verdad de Dios, del hombre y del mundo. Conoces a Dios, sabes recibir la inspiración de Dios, entiendes la revelación de Dios, conoces la actitud del hombre y sabes cómo el mundo funciona. Y entonces puedes dar un buen consejo. Amén. No es como no saber nada y tirar una moneda al aire y esperar qué pasa. Tú sabes lo que está pasando. Tú conoces el corazón de Dios. No a la profundidad, porque eso no será revelado hasta después. Pero conoces al hombre, sabes cómo el hombre funciona, sabes qué hace, sabes cuáles son los instintos del hombre, sabes cuáles son las tendencias del hombre, conoces también el mundo, el sistema del mundo, cómo funciona, hacia dónde lleva el sistema del mundo a la humanidad. Y tú das un buen consejo. Ese es un buen consejo, porque tú conoces. Esa es la palabra de sabiduría. Amén. Fíjate bien, Santiago 3:17, cuando habla. Fíjate cómo define él la sabiduría, que es ese don de sabiduría. Amén. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿sí? La sabiduría que es de lo alto. Cuando tú das un consejo basado en la palabra de Dios, tú estás usando la sabiduría de lo alto. Cuando tú das un consejo, porque dices, te voy a dar el consejo que mi papá me dio a mí o que daba el abuelo. Puede ser buen consejo, pero es terrenal. Puede funcionar, es terrenal. Pero él dice que la sabiduría de lo alto, que es la que tú necesitas para vivir en este mundo y mantenerte lejos de la tentación y vencer la tentación, dice, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Amén. Sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, no das consejos de tu propia alma. Mira, te voy a contar de mi experiencia. Ahí ya no es Dios, ahí eres tú. Y es buena, puede ser que la experiencia sea buena, pero no es la sabiduría de lo alto, es la tuya, la experiencia, la vejez, ¿verdad? Esas diciendo, las canas son vanas, me decía alguien en algún momento, ¿verdad? Ahora, la palabra de ciencia, porque Pablo habla también ahí acerca de la palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia, fíjate bien, viene de la palabra griega gnosis, ¿sí? La palabra de ciencia es el don de transmitirle a otros cómo deben vivir y la habilidad de aplicar la verdad. Amén. A su vida personal. La palabra de ciencia, mientras el don de sabiduría trata con Dios, el hombre y el mundo, la palabra de ciencia, el don de ciencia, te enseña a transmitirle a otros cómo deben de vivir y enseñarle la habilidad de aplicar la verdad de Dios a su vida personal. Amén. Este es uno de los dones que más se debe usar en consejería, ¿verdad? Porque a veces la gente llega a ministrarse solo para desahogarse. ¿Verdad? Unos buscan el consejo, dice, necesito saber qué dirección tomar. Estos dos dones ayudan mucho en la parte de la consejería, ¿verdad? En Juan capítulo 7, versos 16 a 17, fíjense bien cómo Jesús define el don de ciencia. Esa palabra de conocimiento, cuando sabes, el Espíritu te muestra lo que está pasando en la vida de la persona. Esto es a lo que me refiero cuando les decía esto, cómo aplico. Le enseño a la gente cómo aplicar a su vida esto. Ese es conocer, conozco. El Espíritu Santo me revela qué es lo que está pasando con esta persona. Mira lo que Jesús dice ahí en ese capítulo 7, versos 16 y 17 del Evangelio de Juan. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Cuando lees la palabra, tú tienes el don de ciencia y fluyes en el don de ciencia. Cuando lees la palabra, tú interpretas con facilidad lo que el Señor está diciendo ahí, porque conoces la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Conoces la enseñanza que Dios está dando. Amén. Cuando tú le das instrucción a un subalterno, si el subalterno no conoce lo que lo vas a poner a hacer, no lo va a hacer bien, porque no conoce. Pero si lo pones a hacer algo que él sabe hacer, solo le tienes que dar instrucciones. Eso es lo que el Espíritu hace contigo cuando te da un don. Él ya sabe, tú ya sabes, tú tienes la inspiración, la revelación, y entonces el Espíritu te dicta y te dice: a esta persona le está pasando esto, esto y esto. ¿Sí? Por ignorancia se ha confundido mucho con la profecía. Entonces dicen: tengo una profecía para usted. Y no es profecía, es palabra de ciencia, es un don de ciencia el que estás usando. Amén. Le vas a corregir algunas cosas que su vida está sucediendo y le vas a decir cómo hacer y cómo usar esto. Amén. El don de fe. Esto no es la fe usual que nosotros usamos. No podemos decir: tengo el don de fe. No es la fe normal que tú usas para creer, no es la fe salvadora. Sí, el don de fe no es la fe salvadora. Este don es un don muy especial, el don de fe. Es una fe, como Jesús dijo, como un grano de mostaza. ¿Sí? Es fuerte, es poderosa y es una fe que obra milagros. Cuando Santiago habla, no sé con quién conversaba yo acerca del universo, creo que fue en el seminario bíblico que hablamos un poquito de esto. Y cuando estábamos hablando de la creación del universo, en el módulo de interpretación de la profecía, yo les decía: hermanos, no es que Dios esté adentro del universo, Dios está fuera del universo. El universo entero no tiene la energía y el poder que Dios tiene, porque el universo es una cosa creada. ¿Sí? Fíjate bien, pues, te va a ayudar mucho en el don de fe. Si Dios, que creó el universo con esos miles de millones de planetas, galaxias, nebulosas, la Vía Láctea, los protones, átomos y todo lo que vuela en el universo y conforma, de hecho nuestro cuerpo humano también está conformado por esto, lo hizo Dios. Y no metió las manos, habló y fue hecho. Imagínate el universo. Y Dios está fuera del universo. Y si Él creó con esa energía que los agujeros negros tienen, y Dios tiene más energía que eso, porque es una creación de Él, imagínate lo que puedes hacer con el don de fe para edificación de la iglesia. No para que te pongas ahí todo bisbirindo y coqueto y todo, y yo tengo el don de fe, ¿verdad? Y que vamos a… Por eso dice que el don de fe, el sello del don de fe son los milagros. Porque tú oras y es hecho. Miren a Pedro y a Juan entrando al templo de la Hermosa. Había un paralítico de años ahí en la entrada del pórtico de Salomón. Y dice que ellos le dijeron: míranos. ¿Qué le transmitieron ellos? Fe. Míranos. Fe. Fijando en él, dice, sus ojos. ¿Y qué hicieron? Tomando al hombre le dijeron: ¿qué? No tengo oro ni plata, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre entró cantando y danzando al templo. Ese es el don de fe en ejecución.
El don de fe no es que entres a la farmacia, ¿qué ungüento será bueno para el dolor de rodillas? Eso no es. El don de fe es, Señor, tú me hiciste, tú creaste, tus dedos me entretejieron, mis nervios, músculos, tendones, cartílago, todo fue creado por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo firmemente que tú puedes sanarme. Amén. Ese es el don de fe. Fíjate bien cómo Jesús le llama la atención a los discípulos por ese problema. En Mateo 17:20, Jesús les dice a ellos, Mateo 17:20, por vuestra poca fe. Ahora, no está hablando de cantidad, está diciendo, tienen fe pero no la ponen en ejecución. Tienen fe, pero no hablan por esa fe y no esperan en esa fe. Ese paralítico, cuando dice, míranos, tú puedes decir, hay diferentes enseñanzas. Dice, no, él se les quedó viendo porque quería ver cuánto le iban a dar. Tal vez sí. Pero yo lo que creo es que cuando le dijeron eso, infundieron fe en ese hombre. Fíjate que en el desierto, cuando en el monte Sinaí, Dios le manda a Moisés a que suba, para que Moisés tenía toda la formación egipcia. Y aunque habían pasado ya 40 años, pero él tenía formación egipcia en la mente. Ahora, ¿para qué él lo sube ahí? Para meterle a Moisés en el corazón esa fe que produce milagros. Estando en la presencia del Señor, pero si yo tengo el don de fe, voy a salir corriendo ahorita a ejecutarlo, pero ¿cómo? ¿Solo porque por decreto? No. Nuestra profunda relación e íntima relación con Dios activa los dones en nosotros. No es solo por decreto, no es de oficio, no es porque dicen, no. Ya vieron que los de la canción tampoco les funcionó, que decían que la distancia es el olvido, y hay muchos que no olvidan. El don de sanidad, mira el don de sanidad. Este es uno de los dones que más se ha abusado de él. Pero es que era uno de los dones más usados en la iglesia primitiva, te puedes encontrar. Por eso a mí me gusta llamarle al libro de los hechos del Espíritu Santo. Amén. Romper ataduras de enfermedad. Es que hermano, eso es que truenen todos los músculos, nervios, tendones, órganos, se muevan y se remuevan cuando tú hablas la palabra de sanidad. Es más fácil obtenerlo a través de otras cosas, pero yo te voy a decir algo esta mañana. Es más fácil que te metas con Dios en oración y que veas su gloria en la sanidad que ir a pagar a la farmacia lo que tienes que pagar por ese medicamento. Tú dirás, no, pero si tengo dinero. Sí, pero sigue siendo más fácil que tú te metas con Dios y le digas, Señor, habilita ese don. Yo sé que lo tengo, Señor, porque ya en el pasado, y esto es lo más duro, que en el pasado lo tuviste. Mira, a mí no se me olvida, hace muchísimos años, estaba muy joven estudiando en la universidad, estaba mi primera incursión en la Universidad de San Carlos, que duré año y medio nada más ahí porque no dejaban estudiar. Y me recuerdo que estábamos en una reunión aquí en la colonia Reformita, hace muchos años, estaba bastante joven, y recuerdo que entramos a una casa particular y me dijeron, mira, hay una señora gringa que viene y dicen que es tremenda en el Espíritu Santo. Yo no entendía que era el Espíritu Santo, pero me dijeron que iban a haber hombres y mujeres, así que dije, bueno, más o menos lo mismo que jugar arranca cebolla. Entonces fui a ese lugar, a esa casa particular, y estaba lleno. Y yo lo que hice, tenía un saco más o menos parecido al que tiene mi hermano Marlo, y me metí así, como dicen los charros, en el quicial de la puerta, y me metí así. Yo no quería nada con la señora que estaba ahí predicando. Entonces lo que estaba viendo en el final. Entonces estaba parado así, y aquí habían otros, la casa estaba llena, y yo estaba así, y ella, más o menos por donde estaba Beatriz estaba, y dijo, aquí hay un joven con un saco café,
Y Dios quiere darte hoy dones de eso. Yo ni cristiano era. Esa vez me paré frente a ella, yo me paré y yo sentí cuando me pegaron en la frente así, ¡pam! Y yo, pero de verdad sentí el golpe, así como que me dieron duro. Y ella, mujer, era más o menos como mi hermana Nancy, menuda. Esas gringas menudas. Y sentí cuando ¡pam! Me pegó así y yo volé, hermanos. Yo volé no sé cuántos metros. Y ella me dijo, Dios te está dando el don de fe, el discernimiento espiritual y te está dando la palabra de sabiduría. Fue hace muchos años. Y el ministerio nuestro se ha movido por ese lado. Ahora, ¿por qué? Porque decides morir a ti mismo, dejar aquello que el Señor te dice que dejes y operar en esos dones, porque lo haces para edificar la iglesia. Amén. No lo estás haciendo para ti, no lo estás haciendo para vanagloriarte, para llenar, no, lo haces por eso. Y mira pues, romper ataduras de enfermedad. Bajo la dirección del Espíritu Santo, aquella mujer encorvada que entró a la sinagoga, ¿qué fue lo que Jesús dijo que le estaba pasando? Dijo, esta mujer a quien Satanás ha tenido atada por 18 años. Es necesario que la desaten. ¿Cuántos enfermos hay que tú conoces que están atados? Y tal vez tú tienes ese don, y si no, pídelo al Señor. Dile, Señor, yo estoy dispuesto a morir a mí mismo. Y voy a ir a orar por los enfermos. No es de irse a meter a un hospital, hermanos. Puede ser que sí, algunos tienen ese llamado, conozco evangelistas que tienen ese llamado, pero tal vez es cuando hay un enfermo, dices, ¿usted cree que Dios se puede sanar? Yo también creo. Así es que vamos a orar. Y mira, vas a ver la gloria de Dios manifestada. Amén, porque esto es lo que el Señor quiere. Si esto no es que Dios quiera ponerte a trabajar. Algunos piensan que es a trabajar, ¿verdad? Y el don de milagros, ¿para qué es el don de milagros? Entonces, si el don de fe, de sanidad es para sanar a los y obrar milagros, entonces ¿para qué es el don de milagros? El don de milagros es para que le ayudes a las personas a resolver un problema urgente, un problema drástico, terrible, que está atormentando a la persona. Que está atormentando. Aquella viuda que estaba con un poco de harina de aceite, ¿cuál era su problema? ¿Cuál era su tormento? ¿Perdón? Yo no tenía más, solo tenía un poquito. Mire lo que pasó esta semana, creo que fue que se fue Facebook, ¿verdad? Esta semana fue que Facebook… Mire el de la desesperación. Yo digo, esa fue 2 horas creo que fue, pero dicen que fue horrible. Hay patojos que sentían que se les iba la vida porque ya no había Facebook, ¿verdad? Imagínate la desesperación de esa viuda con ese poquito, sabiendo que va a morir sin estar enferma. Porque si estás enferma, dices, bueno, ya me muero. Pero no, ella ni estaba enferma. Y ella sabía que solo comemos esto y vamos a morir. Era un tormento. Y Elías fue mandado ahí para operar en el don de milagros. Nosotros hemos agarrado esa pésima costumbre, hermanos, perdonen que se los diga de esta manera, de mandar a la gente a orar. Pero hermano, tengo este problema y fíjese, ore hermano. No, ore, doble rodillas, hermano. ¿Verdad? Y el Señor te está mandando a esa persona atormentada para que tú ores en ese momento por la persona. No otro día. No le vas a decir, no tenga pena, hermano, yo voy a orar. Mentira, no vas a orar. Se te va a olvidar. Primero porque vas a empezar a clamar por tus cosas. Segundo porque vas a orar por los de tu mamá, la hermana, el primo, el tío, porque te interesan más. No, en ese momento le dicen, oremos, apartémonos aquí, ¿verdad? Y oremos. Oramos en este momento, vamos a clamar en este momento. Ese es el don de milagro. La persona está atormentada y el Señor te ha puesto a esa persona para que tú la saques del tormento. Los que tienen hijos en los colegios de universidades, miren cuando vienen los exámenes.
entran en tormento. Que a ti te ha sido dado ese don para sacarlos de este tormento, ¿verdad? Dándoles valor a la imagen que tus hijos tienen, ¿verdad? Pero ese es el don de milagros. Y Dios, mira pues, en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 11, ya vamos a concluir. Fíjate bien, había una persona que va a seguir a los apóstoles, ya empezaba a darles problemas, ¿verdad? Y ya estaba anunciando cosas que no debía de anunciar. Fíjate bien cómo el poder, la autoridad en esto. Dice ahí en el verso 11 del capítulo 13 de Hechos: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. ¿Le dirías tú así a una persona? Y no verás el sol por algún tiempo. Le profetizó de una vez que iba a ser por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Amén. Miren la autoridad de los apóstoles, de los discípulos. Y esa misma autoridad tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, el mismo Señor, la misma fe. Lo que tenemos que hacer es usar ese don y saber que Dios va a sacar a esa persona de esa angustia, de ese tormento. Pero cuando se puede usar también, y a veces tenemos que usarlo contra los enemigos del Evangelio. Es donde profecía. ¿Sí? Eso lo que hace ese don es adelantarte sucesos. Le adelanta a la iglesia sucesos a fin de prepararlos y fortalecerlos para enfrentar los sucesos. Ese es el don de profecía. Yo me preguntaba con el COVID, ¿verdad? Cuando apareció el COVID, después ya aparecieron un montón de charlatanes, pero ¿quién profetizó eso? Que yo sepa, ninguno. Y los que aparecieron después dicen que ellos sí lo habían dicho, no les creo. Mira el don de profecía. Le adelantas a la persona. Tú no eres profeta. No te confundas, tú no eres profeta. Pero el don de profecía fluye en ti y le adelantas a la persona lo que viene para prepararla y para fortalecerla. Ese es uno que no muchito queremos, no queremos decir cosas bonitas a la persona, ¿verdad? No, Dios le va a dar bastante. No, Dios te está diciendo, el don de profecía te dice, viene esto, prepare su casa, ordene su casa, haga esto, usted se va a ir con el Señor. ¿Qué le dices eso a una persona? Mira, después ya no les terminé de contar la historia porque Beatriz me hizo alguna señal allá, pero fíjate, pues cuando nos casamos, años después, yo ni conocía a la Beatriz, años después, cuando nos casamos con Beatriz, vivíamos por aquí en el parque zoológico. Por cierto, nos apareció una gran iguana en el techo esa vez, pero nos dijeron, miren, hay una iglesia aquí en el Boulevard Liberación donde está Gustavo Molina ahora. Y cuando fuimos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Mía, cuando entramos, habían como 1000 personas metidas, y veo a la señora parada en el púlpito predicando, digo, esta fue la que me dio hace años la profecía. Y nos convertimos en discípulos de ella. Fue una cosa tremenda, porque ves el cumplimiento de las cosas. Amén, pero mira, ¿sabes qué le dijo ella a un hombre ahí? En la congregación. Hay un hombre sentado en la quinta fila, vestido de tal y tal y tal, y era largo, hermanos, el templo era largo. Y le dice, ven aquí, quiero darte una palabra. Y cuando llegó le dijo, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Verdad, Beatriz? Yo no creía, yo decía, pero ¿por qué le dice eso? ¿Por qué no se lo digo? Y le dijo, prepara tu casa. Y se murió. A la semana se murió. Ahora, eso es esa obediencia que tú tienes, que aunque, wow, mira, en Zacapa, ¿verdad? Le llevaron una niña muerta, había muerto hace 4 horas, muerta. Y ella estaba en la plataforma, se la subieron al púlpito, se la subieron a la plataforma, oró por ella, la niña revivió.
Ahora ustedes dirán, ese es pentecostalismo puro. Está bueno pues, pentecostales, está bueno. Es el Espíritu Santo obrando milagros a través del que le obedece. Animémonos a orar, animémonos a poner en ejecución esos dones, amados hermanos. No retrocedamos. Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden. Oremos, si hay una necesidad, oremos. Profecía. Preparo a la gente para eso. Le digo a la gente qué es lo que va a pasar si no corrige su camino, porque a veces, generalmente este don va a funcionar con personas que no están obedeciendo lo que el Señor dice. Amén. Y aquí viene el don menos usado en la iglesia, el don más. Yo he aprendido durante todos esos años, yo a la intercesión en la iglesia le llamo el ministerio huérfano, porque es el ministerio donde menos gente participa. ¿Verdad que sí? En todas las iglesias, creo yo, mis hermanos. ¿Verdad? Intercesión a menos que va a haber cena después, pero casi siempre van a haber menos, ¿sí? Vaya, ahora a nivel de dones, yo le digo al don del discernimiento después, es el don que nadie quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese don te va a mostrar el ámbito espiritual en vivo y a todo color. Y te va a decir, esta persona tiene esto y se lo tienes que decir. Es que ese es el punto, que se lo tienes que decir. Es que, mira, pues, 1 Juan 4:1 dice, amados, mira pues ¿por qué tanta gente, ustedes dicen, por qué tanta gente está engañada? Porque saben que es una doctrina equivocada, saben qué es lo que están haciendo y sigue la gente llegando allí. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocen el discernimiento espiritual, porque si lo conocieran, sabrían qué espíritu les está hablando, ¿verdad que sí? Y en esa primera carta de Juan, en el capítulo 4 y verso 1, Juan escribe, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿A quién quieres seguir tú? ¿A alguien que te está hablando cosas que no son? ¿O quieres seguir a Dios? Si quieres seguir a Dios, prueba los espíritus y lo que te están diciendo es cierto. Y prueba a quién te está hablando. Amén. El problema es que nosotros no nos informamos y entonces el don de discernimiento, porque discernimiento es meterse, ¿verdad? Es meterte allí, en lo profundo de la oscuridad o en lo profundo de la luz para que el Señor te muestre. No es para que, se manoseó mucho esto también, porque en algún momento esa persona es bruja. Cuidado con este porque es Jezabel, cuidado con aquel porque este es Guashimán. Y eso no es para edificación de la iglesia, no es para que ande repartiendo palo por todos lados. Y entonces, como no funcionó en algún momento, porque pastores de buena doctrina empezaron a poner límites, entonces ya no uso el discernimiento. ¿Por qué? Porque me enseña en algún momento qué es lo que estoy viendo, me lo muestra. O sea, tú ves que esa persona, imagínate que en el discernimiento hay una persona que te habla y tú sabes. ¿Sabía Jesús que Judas lo estaba vendiendo con ese beso? ¿Y qué hizo? Si Judas solito se iba a ir a matar. ¿Sí? Ahora, si tú sabes que llega una persona y te abraza y te dice, hermano, como lo quiero, y el Espíritu te dice, esta persona ha hecho esto contra ti, ¿qué haces? Lo cuelgo de los pulgares con alambre de púa, dicen los hermanos. Eso es lo que el discernimiento hace, te muestra, te dice. Miren, nosotros hemos visto entrar aquí, no, Miguel no estaba, Normita creo que ya estaba, cuando oímos, había una mujer caminando en inmoralidades que había venido a la iglesia, estábamos en intercesión y oímos, clac, 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 el taconeo ahí. Y algunos levantamos la cara y no había nadie. Ustedes dirán, la ciguanaba. No, a los 10 minutos entró. Cuando dejas que el fluir del Espíritu en el discernimiento te enseñe,
Mira, vino una mujer elegantísima aquí, ¿verdad? No voy a decir nombre ni nada. Una empresaria exitosa, y le dijo a Beatriz que la había visto con una blusa, que no sé qué. Estando sentada ahí, muy elegante ella, muy dama, y el Espíritu nos dijo: tengan cuidado, porque es una estafadora. Y exactamente así resultó. Nosotros logramos sacarle de la iglesia, no sin antes dejarnos las respectivas maldiciones, pero estafó a otras personas y hermanos de la iglesia, de otras iglesias. Amén. Muy bien, hermanos. Te dirán: ¿y el don de lenguas? Pues ahí está. ¿Sabes qué es el don de lenguas? A veces se ha dicho nada más: el don de lenguas. Entonces, no, ese no lo quiero porque es solo hablar en un lenguaje que uno no entiende. Pues no. Fíjate que el don de lenguas es ese momento de éxtasis. Hablas lenguas cuando entras en un éxtasis, ¿sí? Ese don de lenguas te proporciona un profundo sentido de la presencia de Dios. No menosprecien el don de lenguas, porque cuando estás hablando en lenguas, estás hablando en un lenguaje espiritual, no sé si angélico, no sé si un lenguaje de otras regiones del planeta. Se ha demostrado que a veces sucede esto. Dice 1 Corintios 14:12, voy a ir rápido porque ya vamos a concluir: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así es que no menospreciemos el don. Cuando decimos: hermanos, los que hablan lenguas, empiecen a hablar en lenguas. Les estamos diciendo: métanse en una profunda relación en la presencia de Dios. No solo hablar un lenguaje por hablar. Amén. Y la interpretación de lenguas, pues ya saben, interpretar el mensaje que Dios da. Yo recuerdo, estaba en una iglesia grande, Asamblea de Dios, precisamente en Colombia, y recuerdo que entramos con la persona que íbamos, y yo solo siento que me jalan del brazo. Una persona que no conocía, por supuesto, era colombiana, y me dice: ven porque tengo un mensaje para la iglesia y Dios dice que tú vas a interpretar. Y no me soltó el brazo, y yo iba con él y dije: Señor, ¿qué digo? ¿Qué va a decir este hombre? Él era un anciano en la iglesia. Y cuando estábamos ahí en la plataforma, él empieza a hablar en lenguas como 15 minutos. Y yo orando al Señor, Señor. Y miren, hermanos, cuando el Espíritu soltó mi lengua, fue una cosa tremenda que hasta cantar me pusieron, hermano. Y me dice: ven a cantar. El pastor era saxofonista, ese saxofón, el saxofonista. Y él me dice: cante, hermano, cante. Y yo digo: canta, palomita, canta. Yo decía: ¿qué canto? Pero si yo no soy cantante, yo no soy alabador. Y algo canté, ya recuerdo que algo me puse a cantar ahí. Pero es cuando los dones del Espíritu están fluyendo en la iglesia, y la iglesia necesita, una iglesia para crecer, necesita que fluyan los dones del Espíritu y que cada uno decida poner en ejecución estos dones del Espíritu. Amén. ¿Dónde está? Aquí está mi hermana. Trae la canasta, por favor, porque los hermanos van a poner su papelito ahí. Amén. Ya ese papel con nombre, por favor. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por cada una de estas cosas. Y hermanos, amados hermanos, recuérdense que los dones del Espíritu no provienen del hombre. No es porque te toquen. No es, hay momentos en que se imponen manos para la manifestación del Espíritu Santo. Pero debemos de evitar ser engañados, amados hermanos y hermanas, porque los verdaderos dones no es algo que merezcamos. Nadie, ningún cristiano ni cristiana merece los dones. Esos nos son dados por la gracia de Dios. Amén. Pero los tenemos porque Él nos ha dado, a Él le ha placido. Dice que el Espíritu Santo imparte dones como Él quiere a cada uno. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para conocernos a nosotros? Cómo somos nosotros y cómo vamos a usar esos dones. Amén. Así es que antes de orar voy a invitarles a que pasen a dejar sus documentos. Pasen, hermano, no, esto no es un compromiso conmigo, ni yo ahora voy a empezar y voy a decir ahora. No, ustedes saben, amén.
Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a ministrar la presencia del Señor. El Señor quiere encontrar a una iglesia pura. El Señor quiere reunirse con una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando yo iba concluyendo ya hoy, vino a mi mente un canto que aprendí también ahí en las asambleas. Yo nací en asambleas de Dios. Sí, gracias. Y este canto dice: viene otra vez, tal vez al amanecer, o quizás al anochecer, viene otra vez, día glorioso será para mí. Cristo vendrá otra vez. Ya ven, es que es precioso, hermanos, cuando yo pienso, Él viene. Y cuando venga es mejor que me haya trabajando. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Padre eterno, Dios, si usted siente levantar sus manos, levántelas al Señor. Permita que la presencia del Espíritu toque su vida, toque sus manos, para que a través de la obra de sus manos usted sea un edificador y una edificadora en la iglesia de Cristo. Si usted siente en su corazón poner sus manos allí en su vientre, en su estómago, ahí donde creemos que el alma se mueve y se manifiesta más fuertemente, pidiéndole al Espíritu Santo que esos dones que usted escribió en esa hoja se empiecen a manifestar, a evidenciar. Padre, en el nombre de Jesús, esta iglesia, los que estamos reunidos hoy sabemos, Señor, que somos tuyos, que te pertenecemos aquí, a ti, y sabemos, Señor, sobre todo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Tu Espíritu, Señor. Señor, que el procurar los dones sea un propósito el día de hoy para nosotros, Señor. Señor, no caminar, ya no queremos caminar, Señor, a nuestras propias expensas, de nuestra propia experiencia. Ya no queremos caminar, Señor, de nuestro propio conocimiento. El conocimiento no es malo. Señor, la experiencia no es mala. Pero hoy, Señor, antes de salir de este lugar, queremos ser capacitados a través de la manifestación, a través de la evidencia de esos dones que están en nosotros, Señor, porque no queremos ser un árbol sin fruto, no queremos ser, Señor, dar mal fruto. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que el árbol que dé mal fruto será cortado de la raíz. Pero el árbol bueno va a dar fruto bueno. Y tú nos confirmas, Señor, que si el fruto es bueno, Señor, daremos mucho fruto, porque es tu voluntad perfecta para nosotros, Señor, para que vayamos y llevemos fruto. No se trata, Señor, solo de cuánto crece materialmente la iglesia. Se trata, Señor, de cuántas almas están siendo alcanzadas, ministradas, rescatadas, pero sobre todo, ¿qué tipo de material está usando la iglesia para construir, para sobreedificar, Señor? Y ese material debe ser el material espiritual. Tú nos has hablado, el don de profecía, la interpretación de lenguas, el don de fe, el don de ciencia, el don de milagros, Señor.
Espíritu Santo, fluye. Que hoy, Padre, Señor, mientras oramos, hermanos y hermanas, Señor, que están creyendo lo que hoy se ha predicado, que están sustentando su fe en lo que hoy se ha predicado, Señor, sientan como de su interior corren ríos de agua viva. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor. Mira esta iglesia, fija tus ojos en este lugar hoy, Señor, para que, Señor, que la corriente de tu espíritu, el viento de tu espíritu, Señor, llene el corazón de cada uno de nosotros y nuestra alma sea sacudida para ser llevada, Señor, a esa labranza, a entrar a tus labores, Señor, recordando una vez más que tú mismo, Señor, en tu ministerio terrenal dijiste, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos, Señor, necesitamos ardientemente dentro de nosotros, Señor, necesitamos, Señor, que ese don que está dentro de mí, Señor, ese don o esos dones, Señor, que se han quedado ahí pasivos, que se han quedado a conveniencia, Señor, puestos allí nada más como un adorno en nuestra alma. Hoy, Señor, sean activados. Pon tu dedo, Señor, en esa tecla y actívanos. Actívanos, Señor. No podemos llamarnos la iglesia militante si no estamos haciendo aquello que tú nos has llamado. Y tú nos llamaste, Señor, y nos dijiste, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nos dice una promesa gloriosa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Actívanos, Señor, actívanos. Espíritu Santo, actívanos, por favor. Llena de fuego nuestro ser. Señor, carga por las almas perdidas, Señor. Dolor por las almas perdidas, Señor. Actívanos, Señor. Glorifícate, Señor, en esta congregación, todos los que estamos reunidos hoy. Glorifícate, derrama de tu gloria, Señor. Exáltate. Exáltate, Señor. Queremos ser, Señor, como congregación, un buen árbol que dé fruto y dé buen fruto y dé mucho fruto, Señor. Un fruto que permanezca en nuestra vida, Señor. Y que esta congregación, Señor, sea una congregación que es luz y sal de la tierra. Espíritu Santo de Dios, habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor, hoy. Llévanos a ese compromiso contigo. No es con el hombre, no es con una institución, es contigo el compromiso, Señor. Porque el que recibió de gracia debe dar. Te adoramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te entregamos nuestro corazón.